amigos y amigas, estamos de regreso en Primera Impresión. En esta mañana saludamos ya con nuestro invitado Esteban Santos, profesor experto en relaciones internacionales, para hablarnos acerca de este anuncio que sorprendió seguramente a muchísimas personas, y es pues que un sector de las FARC ha decidido reagruparse, y liderados por Iván Márquez, quien pues participó de los diálogos de paz, estuvo en La Habana, fue uno de los gestores, y pues acompañado también de Jesús Santrich. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre un gusto. Bueno, ¿cómo se explica esta decisión de Iván Márquez, tomando en cuenta lo que decíamos hace un momento, que él fue uno de los gestores del proceso de paz? Correcto. Es un tema muy complejo, en efecto, y creo que hay que partir diciendo algo. Uno no hace la paz con sus amigos. Y el problema de Colombia ha sido la guerra más longeva que ha tenido toda la América Latina en su historia. Son más de 50 años los que hemos tenido que vivir lamentablemente en conflicto, y digo hemos tenido que vivir también porque el Ecuador ha sido testigo presencial con todo el influjo de refugiados que tiene en este momento. El 95% de refugiados que tiene este momento el Ecuador son de origen colombiano como tal. En el 2016 se llega a firmar esta paz que, como todo proceso humano, puede ser muy perceptible y puede ser muy mejorable. Ahora, se dieron algunos torpedeos a esta paz, a este acuerdo llegado, y se dieron algunos temas que son importantes mencionarlos. Sobre todo, por un lado, el nuevo presidente, actualmente el presidente Duque, expresamente como lema de campaña, dijo que estos acuerdos no podían llegar a implementarse tal y como fueron suscritos y que tenían que ser modificados. El Centro Democrático, el partido también del expresidente Álvaro Uribe, pues fueron sus principales voces en contra, quienes son hoy por hoy gobierno. Entonces, por un lado, lo que se menciona es que hubo este torpedeo, esta traición que le menciona el señor Santrich, Paisa y el señor Iván Márquez. El otro lado también no deja de ser menos cierto, y es importante regresar a ver qué fue lo que pasó en la historia contemporánea en este último tiempo. El señor Santrich fue arrestado, y fue arrestado porque en un delito que para muchos fue flagrante. Se le encontró traficando 10 toneladas de cocaína que tenían como destino a los Estados Unidos. Y entonces la JEP, la Justicia Especial para la Paz, tenía un rol protagónico, porque el acuerdo decía que todos los delitos que se pudieron haber cometido antes de la firma de este acuerdo, pues tenían una suerte de salvoconducto o eran condonables. Justicia transicional, correcto, que así ha sido denominada. Y lo que no pudo haber probado, y en ese momento yo lo había mencionado, si es que no se podía, pues porque el delito estaba probado, lo que no estaba probado era la temporalidad, el lograr demostrar que este delito se cometió posterior a la firma de los acuerdos. Y aparte hay otro insumo, que el señor Santrich, hoy por hoy parlamentario, tiene en su fuero de corte, al ser justamente senador de la República, y por lo tanto quien tenía que conocer de este caso finalmente fue la Corte Suprema. Esto termina cuando la Corte Suprema efectivamente conoce el caso y libera a Santrich, y libera para muchos para que el señor viole la seguridad que tenía, y aparece unos meses después alzado en armas. Entonces existen dos posiciones cada vez igual muy polarizadas en Colombia: quienes sienten y que nunca se debió haber negociado con criminales, y por otro lado otras personas, de quienes yo suscribo, el hecho de que luego de 50 años se tenía que hacer algo para una construcción justamente efectiva de un proceso de paz. Pero sí es importante tener claro si es que este proceso de paz, esta firma de la paz, en la práctica llegó a ser real, o si es que solamente fue para la foto. Bueno, yo creo que ha sido un proceso muy tedioso, muy difícil, porque el proceso de la firma como tal de los acuerdos que se llegaron a dar en La Habana, eso es un punto de partida, pero lograr construir un proceso de reinserción social de todos los alzados en armas, esto va a tomar generaciones, de generaciones que vivieron en los 80s, en los 90s, la violencia que fueron las guerrillas, el narcotráfico como tal que abundó en Colombia, y hoy por hoy lo que tenemos son grupos delincuenciales que están tratando de operar al margen de la ley. Entonces hay que también diferenciar una vez más con estas personas que se acaban de alzar otra vez en armas, que no tienen ya ningún tipo de ideología política, ni mucho menos. Las FARC nacen con una idea de extrema izquierda, y hoy por hoy anunciaron que querían aliarse con el ELN, que supuestamente son paramilitares de extrema derecha como tal. Entonces ya no existe una ideología, estamos hablando de grupos de bandidos, delincuenciales que quieren operar justamente por el lucro que da el narcotráfico dentro de Colombia. Veamos precisamente las declaraciones que el día de ayer hizo Jesús Santrich con respecto a el proyecto y el plan que tienen en este momento para llevar a cabo distintas actividades nuevamente en armas. Veamos. Bueno, tenemos la imagen en este momento, pero podemos destacar qué fue lo que dijo. Tenemos esta intervención.
Bueno, íbamos a revisar solamente las imágenes, una confusión de mi parte. Pero pues sí, lo que él dijo es que no iban a tener la misma estrategia que habían tenido en años pasados, que no iba a ser un ataque a las mismas clases sociales, sino que tenían que tener otra estrategia. Bueno, ¿qué tipo de estrategia pueden tener? Y es también muy interesante regresar a ver esta foto, que están líderes históricos, fundadores de las FARC, asimismo a Simón Bolívar. Y creo que aquí también hay que sacar un elefante blanco gigantesco de la sala, porque estamos hablando de que en este momento estas guerrillas, estos paramilitares, estos delincuentes tienen un resguardo muy grande, y este resguardo muy grande se llama Nicolás Maduro. Entonces digo que hay que quitar este elefante blanco de la mesa, porque ¿qué es lo que termina pasando? Que estos grupos operan, delinquen en Colombia y tienen un cobijo en todo lo que es hoy por hoy lamentablemente el Estado fallido venezolano y el beneplácito de quienes en este momento se encuentran usurpando en ese país. Y por lo tanto tenemos un problema muy serio, porque es un problema que sobrepasa el límite territorial colombiano como tal, porque por un lado Colombia ha sido receptor de más de 1 millón de ciudadanos venezolanos que están huyendo justamente del éxodo. Bueno, Diosdado Cabello también hacía alusión a los 5 millones de ciudadanos colombianos que huyeron de Colombia hacia Venezuela durante todos los años que ha durado el conflicto. Y lo más increíble de todo es ver, sin dar mérito alguno a las palabras de este señor, el ver cómo Venezuela, luego de algunos años de lo que fue la primicia en Latinoamérica, el modelo exitoso a seguir, hoy por hoy es un estado fallido, hoy por hoy es un país en donde las personas, veamos lo que acaba de pasar en las fronteras ecuatorianas o en las fronteras colombianas, se ponen restricciones, se ponen controles, se ponen visas, llegan aquí a situaciones a tener trabajos de cuarto, quinto orden, y aún así están mejor que lo que están viviendo en este momento en Venezuela. Entonces la situación es extremadamente grave, y si a esto vemos el caldo de cultivo que termina siendo el país más rico en recursos naturales, y tenemos a estos criminales que están haciendo un tráfico transfronterizo, pues el tema sube de realce, porque lo que estamos hablando, pues que ya son grupos cada vez más armados, porque estamos teniendo el beneplácito cómplice de un régimen que en este momento la posibilidad de que se incremente este conflicto que ya existe entre Venezuela y Colombia y que pase del nivel político y de las declaraciones subidas de tono? Hay dos temas que se tienen que enunciar. El primero es que el presidente Duque expresamente denunció ante la Corte Penal Internacional al señor Nicolás Maduro. El segundo, que la crisis venezolana, y también lo he dicho en algunos otros espacios, es que expresamente este es un acuerdo que poder cambiar lo que está pasando en Venezuela solo se va a poder dar si es que existe una presión real por parte de toda la región. Y por último, esta idea de que en Colombia el resurgimiento de las guerrillas, el resurgimiento de las FARC, también creo que hay que poner un punto y aparte en los dos temas. Las FARC dejó de ser un movimiento subversivo, alzado en armas, criminal, a partir de la firma de la paz en 2016 en La Habana. A partir de ese punto son un partido político, tenemos unas disidencias, y contra estas disidencias, ¿qué es lo que cabe? Pues absolutamente todo el clamor de la ley. Tiene que justamente un Estado de Derecho verse presente, y tiene que dejarse muy claro cuáles van a ser las bondades de tratar de construir un acuerdo de paz, y asimismo a las personas que quieran operar por fuera de este acuerdo, que un Estado de Derecho, que una comunidad internacional y que todo un pueblo estará ahí presente para no permitirlo. Pero ahora, ¿qué puede hacer el gobierno colombiano? ¿Cómo afrontar este problema que se ha presentado dentro de este proceso de paz? Porque bien usted lo decía, Iván Duque es de la línea de Álvaro Uribe, es decir, nunca estuvo de acuerdo con la paz y tampoco es que ha realizado todas las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuál es la acción que debe darse en este momento? Sin duda, de pronto atacar pues estos focos de violencia que se pudieran generar, pero ¿cuáles son los mecanismos que deben estar también formando parte de esta estrategia? Es decir, ¿cómo decirle a los que fueron guerrilleros no vuelvan a las armas? Porque el Estado los quiere proteger y el Estado quiere que se integren a la sociedad y no tratarlos siempre como guerrilleros, porque hay mucha pobreza en Colombia también. Correcto. Hay otros aspectos que no se pueden perder de vista. Y correcto, y algunas precisiones. Más que decir que no estaban de acuerdo con la paz, lo que estaban en desacuerdos con el acuerdo alcanzado. El acuerdo alcanzado y un gran sector de Colombia, porque no nos olvidemos también que hubo un referéndum y este referéndum no fue aprobado por la mayoría de los colombianos y fue el presidente Santos en su momento quien lo elevó a rango constitucional, y eso es lo que es una discusión importante en Colombia en este momento. ¿Qué podemos hacer justamente contra los alzados en armas, contra generaciones enteras que lo único que vivieron es el conflicto, que lo único que vivieron es el poder lucrar justamente de actividades irregulares? ¿Qué podemos hacer para poder insertarlos en la sociedad? Ese es un trabajo que, como lo digo, más allá de una firma, de un acuerdo, va a tomar muchísimo tiempo, muchísimas concesiones por parte de los dos lados y, por supuesto, claramente un
rol protagónico del Estado de tratar de presentar nuevas herramientas para que puedan salir adelante estas personas y que justamente puedan ver al tráfico de personas, de estupefacientes y demás como un tema del pasado. Eso es un tema muy difícil. Ahora, cuando tenemos un momento crítico, que en este momento crítico quienes ostentan el poder efectivamente han sido críticos, la palabra, con respecto al acuerdo, pero también no deja de ser menos cierto que estos bandidos están en este momento teniendo un cobijo por parte de un país vecino. Entonces el tema se agrava mucho más y por eso es que finalmente la respuesta tiene que ser conjunta de toda la región, porque de lo contrario Colombia solo va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Y lo mismo, regreso a ver siempre al Ecuador, nosotros ya hemos sido partes de este influjo colombiano en su momento cuando las personas salían huyendo del conflicto armado. Hoy por hoy estamos teniendo también un problema muy importante con ciudadanos venezolanos y por eso no me canso de decir que la respuesta tiene que ser conjunta por parte de la región, porque de lo contrario el tiempo, y eso es finalmente lo que estos señores quieren, con el tiempo ostentarse y mantenerse y peregrinarse en el poder. Vamos a revisar ahora sí las declaraciones de Jesús Santrich para volver a continuar con este diálogo con Esteban Santos, profesor experto en relaciones internacionales. Sobre la perfidia del establecimiento y poniendo de presente que la rebelión no es una bandera derrotada ni vencida y que tiene el vigor para continuar con el legado de Manuel y de Bolívar y de todos nuestros mártires trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social que se merecen las mayorías. Dentro de esa ruta buscaremos de inmediato buscar esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria. Esta insurgencia se levanta para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común, expresando claramente que su objetivo no es el soldado, ni el policía, ni el oficial, ni el suboficial respetuoso de los derechos y de los intereses populares, sino la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta. Esto es precisamente lo que habíamos mencionado anteriormente en torno a esta declaración de Jesús Santrich. Ahora lo importante es conocer cuánto influye también en la política de seguridad que tiene nuestro país. ¿Qué pasará en las fronteras? ¿Qué pasará con el tema de movilizaciones, refugiados nuevamente? Vamos a esperar que sigan movilizándose hacia nuestro país. Porque ya Colombia ya no es una opción para muchos de los ciudadanos colombianos que en este momento puedan enfrentar problemas que tengan que ver con estos grupos armados. Bueno, entre comillas, y por eso vamos contextualizando. Creo que también es importante que quienes nos ven regresen a ver cuáles fueron las declaraciones del señor Maduro en el último foro de San Pablo. Y en este foro expresamente dio una veña y expresamente saludó a Santrich, al Paisa y justamente estos hoy alzados en armas. Les dijo que son bienvenidos. Para que ustedes puedan ver la temporalidad y regresamos a ver las palabras, regresamos a ver las imágenes y muchos inclusive especulan que esas imágenes ya fueron tomadas en suelo venezolano. La segunda, Venezuela, ¿qué está pasando con este influjo? Cada vez es mayor. Entonces, cada vez es mayor ¿hacia dónde? Una de las primeras preguntas, ya no será Colombia, entonces por lo tanto será el Ecuador. Yo creo que seguirá siendo Colombia y creo que seguirá siendo el Ecuador. Lo único que está pasando es que tenemos ciudadanos que cada vez más están en una situación mucho más vulnerable. El momento de yo imponer una visa, el momento de yo imponer una restricción y el momento justamente de ver que son mafias que operan al margen de la ley, que es lo único que estoy logrando. Estoy lucrando con el desespero de las personas. Estas personas van a dejar de migrar o van a intentar hacerlo por pasos irregulares. Y eso es un tema conjunto y políticas conjuntas que se tienen que llegar a dar. En temas de seguridad, ¿hay que reforzar la seguridad en las fronteras? Indudablemente. El Ecuador, Colombia y todos los países tienen que tener un control férreo sobre sus fronteras. Eso es un hecho sine qua non. Ahora, el hecho cierto de yo por poner unas restricciones al ingreso, por un lado, voy a parar este influjo migratorio, esa es una de las preguntas. Dos, voy a tener efectivamente un control real y tercero, voy a lograr prevenir lo que estaba buscando, que estas personas que están en situación irregular y que en situación de necesidad al amparo del derecho internacional por un tema de derechos humanos, estoy dándoles una atención efectiva o por el contrario estoy precarizando aún más su situación. Pero se teme el recrudecimiento de la violencia, correcto, que existan estos actos que fueron identificativos de los grupos guerrilleros. En los 80s, los 90s, lamentablemente lo que está viviendo hoy México, sin duda. Y por eso es que es muy importante que el Estado de Derecho actúe, que Colombia, que sus Fuerzas Armadas, que sus fuerzas de seguridad y orden estén ahí presentes. Pero no solo Colombia. Vuelvo a insistir siempre en que los grupos
paramilitares han sido muy efectivos en ser transnacionales. Lamentablemente los países no han hecho estos esfuerzos comunes lo suficientemente de la mano para poder dar una respuesta efectiva a estos problemas actuales. Yo creo que el recrudecimiento está a la vuelta de la esquina y estos señores claramente tienen vínculos, no solo estaban hablando con sectores como el ELN, pero puntualmente con mafias y con el crimen transnacional que viene en este momento, hoy por hoy, de México, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de los estados? Si seguimos creyendo que este va a ser solo un problema de Colombia, o que el influjo venezolano es un problema solo de Venezuela, o que solo del Ecuador de quien estamos recibiendo, es un equívoco. Y lo que se tiene que dar es una respuesta en conjunto. De lo contrario... Para cerrar, que no hemos hablado del tema de qué pasa con los que sí pues continúan plegados al proceso de paz. Rodrigo Londoño, que dijo que era una equivocación delirante y que sentía vergüenza. Sentía vergüenza y se disculpó por lo que dijo Santrich e Iván Márquez. Eso es algo muy importante, que el Estado de Derecho otra vez actúe de esa forma. Existe una justicia especial para la paz, se está garantizando justamente los acuerdos por quienes han expresamente cedido, dejado las armas y reinsertado en una sociedad. Es muy importante que el Estado no solo que dé estas garantías, sino que justamente dé las facilidades de lo que estábamos hablando hace un momento, para cuáles van a ser las alternativas que yo pueda como persona, todos los alzados en armas, volver a reinsertarse en la sociedad. De lo contrario, es mucho más fácil votar el acuerdo y volver a vivir lamentablemente las décadas pasadas, que nadie quiere volver a eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Esteban Santos, catedrático, profesor experto en relaciones internacionales. Hacemos una pausa, amigos. En Primera Impresión volvemos enseguida con más.